Hola, ¿qué tal? Como parte de la materia de sistemas de clasificación de síndromes y trastornos del tercer semestre de licenciatura en psicología de la UDG, somos del equipo 4 y les vamos a introducir al trastorno bipolar. Esperemos les sea interesante y funcional la información presentada. Gracias. Muy bien, entonces comencemos con el trastorno bipolar. Pero, ¿qué es exactamente? El trastorno bipolar es un trastorno del estado de ánimo que provoca altibajos emocionales, que van desde trastornos de depresión hasta episodios maníacos, los cuales explicaremos a mayor detalle a continuación. Ahora bien, dentro del espectro del trastorno bipolar tenemos el trastorno bipolar tipo 1, el tipo 2, la ciclotimia y otros trastornos relacionados. Pero en este video nos enfocaremos a hablar principalmente del trastorno bipolar tipo 1 más a detalle. En primer lugar, para que el trastorno bipolar tipo 1 sea diagnosticado tenemos el criterio A y el criterio B. En el primero es que se han cumplido los criterios menos para un episodio maníaco, que son los criterios del A al D en el apartado de episodio maníaco que está más adelante. Y en el criterio B tenemos la aparición del episodio o episodios maníacos y de depresión mayor que nos expliquen mejor por un trastorno del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos especificados o no especificados. Para poder diagnosticar un episodio maníaco se deben cumplir con los siguientes criterios. Criterio A. Periodo bien definido del estado de ánimo anormal y elevado y un aumento anormal de la energía, que dura mínimo una semana y está la mayor parte del día, casi todos los días, o cualquier duración si se necesita hospitalización. Criterio B. Durante el periodo de alteración existen 3 o más de los síntomas siguientes, en un grado significativo y representan un cambio notorio del comportamiento habitual. Y dentro de los síntomas del criterio B que se mencionan están una mayor autoestima o sentimiento de grandeza, que no son característicos de la persona. En número 2, disminución de la necesidad de dormir. Esto hay que diferenciarlo del insomnio, ya que el insomnio es básicamente tener ganas de dormir y no poder. Sin embargo, en este apartado, la persona con trastorno bipolar que está sufriendo el ataque maníaco puede dormir incluso 3 o 4 horas y estar activo todo el día como si hubiera dormido 8 o incluso más horas. Número 3. Está más hablador de lo normal. Número 4. Fuga de ideas o sensación de tener pensamientos a gran velocidad. Aquí estos últimos dos síntomas, el 3 y el 4, se relacionan mucho, ya que al tener muchos pensamientos a gran velocidad provoca que la persona hable de cualquier cosa que se le venga a la mente en ese momento, lo cual también es una conducta normal en las personas. Número 5. Facilidad de distracción según se informa o se observa. Esto quiere decir que ante cualquier estímulo que reciba la persona que está sufriendo el ataque maníaco, va a enfocar su atención hacia eso. Número 6. Aumento de la actividad dirigida a un objetivo o agitación psicomotora, ya sea social, laboral, académica o sexual. Número 7. Participación excesiva en actividades que tienen muchas posibilidades de consecuencias dolorosas. Esto es porque la persona no está realmente consciente de lo que hace en el momento, ya que cuenta con estados de ánimo ya sea eufóricos, muy irritables o muy felices. Y esto impide que tengan pensamientos claros acerca de lo que están haciendo y los pone en riesgo de cometer actividades que pongan en riesgo su salud, sobre todo en el ámbito sexual. Criterio C. La alteración del estado del ánimo es suficientemente grave para causar un deterioro importante en el funcionamiento social o laboral, o para necesitar hospitalización con el fin de evitar daño a sí mismo o a otros, o porque existen incluso características psicóticas como escuchar voces, tener delirios o incluso llegar a tener alucinaciones. Por último tenemos el criterio D, y es que el episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de alguna sustancia. Y también tenemos algunas pequeñas notas. Número 1. Si un episodio maníaco completo aparece durante el tratamiento antidepresivo y persiste más allá del efecto fisiológico, es suficiente para diagnosticar el trastorno bipolar tipo 1. Número 2. Los criterios del A al D constituyen un episodio maníaco. Número 3. Se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida para el diagnóstico del trastorno bipolar. Esto es, que si en algún momento de la vida se presenta un episodio maníaco o se ha presentado incluso antes, la persona va a tener que llevar un tratamiento de trastorno bipolar por el resto de su vida. Aunque haya momentos en que la persona se sienta bien, la persona debe seguir tomando su tratamiento a pesar de todo.
Ahora bien, tenemos los episodios hipomaníacos, que sus criterios son muy parecidos a los de los episodios maníacos, pero con algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el criterio A, tenemos que es un periodo bien definido del estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía, que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos esos días. En el criterio B tenemos que durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad, han persistido 3 o más de los síntomas que mencionamos anteriormente en el apartado de episodios maníacos y representan un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes en un grado significativo. La diferencia entre estos es que si bien se puede notar a simple vista un ataque hipomaníaco, es muchísimo más evidente en los episodios maníacos. Criterio C. El episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. Criterio D. La alteración del estado de ánimo y el cambio en el funcionamiento son observables por parte de otras personas. El criterio E. El episodio no es suficientemente grave para causar una alteración importante del funcionamiento o necesitar hospitalización. Esto quiere decir que la persona puede estar pasando por un episodio hipomaníaco y pues no presentar tantos problemas como en los episodios maníacos. Y por último tenemos el criterio F, que es que el trastorno no puede ser atribuido por abuso de sustancias. Algunas notas que debemos tener en cuenta para los episodios hipomaníacos son que los criterios del A al F constituyen un episodio hipomaníaco. Número 2, los episodios hipomaníacos son frecuentes en el trastorno bipolar tipo 1, pero no son necesarios para el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 1. Número 2, un episodio que aparece durante el tratamiento antidepresivo, pero persiste más allá del efecto fisiológico de ese tratamiento, es prueba suficiente de un episodio hipomaníaco. Y por último tenemos que se recomienda precaución porque 1 o 2 síntomas no se consideran suficientes para el diagnóstico de un episodio hipomaníaco. Es por eso que es importante acudir a un profesional siempre que se tenga la sospecha de la presencia de este trastorno. Ahora tenemos el episodio de depresión mayor y cuenta con los siguientes criterios. Criterio A. 5 o más de los síntomas siguientes han estado presentes durante el mismo periodo de 2 semanas y representan un cambio del funcionamiento anterior. Y los síntomas son los siguientes. Número 1. Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días. Número 2. Disminución importante del interés o placer por todas o casi todas las actividades la mayor parte del día, casi todos los días. Número 3. Pérdida importante de peso sin hacer dieta o aumento de peso. Aproximadamente 5% del peso total por mes. Número 4. Insomnio o hipersomnia casi todos los días. Número 5. Agitación o retraso psicomotor casi todos los días y es observable por parte de otros. Número 6. Fatiga o pérdida de la energía casi todos los días. Número 7. Sentimientos de inutilidad o de culpabilidad excesiva o inapropiada, que incluso puede ser delirante casi todos los días. Número 8. Disminución de la capacidad para concentrarse o tomar decisiones, casi todos los días, a partir del relato de la observación por parte de otras personas. Número 9. Pensamientos de muerte recurrentes. No solo miedo a morir, sino también ideas suicidas recurrentes sin un plan determinado, intento de suicidio o un plan específico para llevarlo a cabo. Criterio B. Los síntomas causan malestar clínicamente significativo en los ámbitos laboral, social, académico y sexual. Criterio C. El episodio no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o de otra afección médica. Y por último tenemos varias notas. La primera es que los episodios de depresión mayor son frecuentes en el trastorno bipolar tipo 1, pero no son necesarios para el diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1. Y también que las respuestas a una pérdida significativa pueden simular un episodio depresivo. De este trastorno se debe especificar la gravedad, que se basa en el número y gravedad de los síntomas y el grado de discapacidad funcional. En el nivel leve se deben presentar
solo los síntomas necesarios para cumplir los criterios diagnósticos, la intensidad de los síntomas causa malestar pero es manejable y los síntomas producen poco deterioro en el funcionamiento social o laboral. En el nivel moderado, el número de síntomas, la intensidad de los síntomas y el deterioro funcional están entre los especificados para leve y grave. En el nivel grave, el número de síntomas supera notablemente los necesarios para el diagnóstico, la intensidad de los síntomas causa gran malestar y no es manejable, y los síntomas interfieren notablemente en el funcionamiento social y laboral. Las características diagnósticas de este trastorno es que sea un periodo bien definido del estado de ánimo anormal y persistentemente elevado, expansivo o irritable. Aumento anormal o persistente de la actividad o la energía que está presente la mayor parte del día. Y el estado de ánimo en un episodio maníaco se suele describir como eufórico, excesivamente alegre, alto o sintiéndose por encima del mundo. Características que apoyan el diagnóstico. Los pacientes no suelen percibir que están enfermos, no reconocen que necesitan tratamiento y se resisten a recibirlo. Cambio de look radical o muy llamativo, algunos agudizan sus sentidos, otros pueden ponerse agresivos y proferir amenazas físicas. Capacidad de juicio empobrecida, escasa conciencia de la enfermedad y de la hiperactividad. Consecuencias catastróficas. El estado de ánimo puede variar muy rápidamente hacia el enfado o hacia la depresión y rasgos mixtos. La prevalencia de este trastorno es el 1% de la población mundial y aproximadamente entre el 1 y 3% de la población en México. Desarrollo y curso. El comienzo del trastorno puede ser a lo largo de todo el ciclo vital. Más del 90% de los pacientes que tienen un único episodio maníaco vuelven a tener episodios recurrentes y aproximadamente el 60% de los episodios maníacos ocurre inmediatamente antes de un episodio depresivo mayor. Vámonos con los factores de riesgo. Existen ambientales, que son más frecuentes en los países ricos que en los países de menos recursos. Existen mayores tasas de trastorno bipolar 1 entre las personas separadas, divorciadas o viudas. Los factores genéticos y fisiológicos incluyen una historia familiar de trastorno bipolar. La magnitud del riesgo aumenta con el grado de parentesco, es decir, mientras más cercano sea el pariente a la persona. Y por último, el modo del curso. Si ha tenido algún episodio maníaco con rasgos psicóticos, es muy probable que los siguientes episodios incluyan rasgos psicóticos. Riesgo de suicidio, un tema de suma importancia, debido a que se estima que el riesgo de suicidio a lo largo de la vida es de 15 veces superior al de la población sin este trastorno. Además, el trastorno bipolar supone un cuarto de todos los suicidios consumados, teniendo un 2% de todos los casos del espectro bipolar que terminan en suicidio. Respecto al diagnóstico diferencial, debemos diferenciarlo del trastorno depresivo mayor, puesto que comparte características similares. No obstante, debemos tener en cuenta si se han sufrido episodios de manía o hipomanía, pues esto nos dará la clave para diferenciar. Además del trastorno de ansiedad, las cuales se presentan a manera de rumiaciones ansiosas, las cuales se pueden confundir con este trastorno. El trastorno de déficit de atención e hiperactividad, especialmente en los niños y adolescentes. Muchos síntomas se confunden con los síntomas de manía y los síntomas del TDAH. Hay que saber diferenciarlos. Y por último, otros trastornos bipolares. Debemos determinar si han existido episodios de manía en el pasado y episodios con síntomas maníacos o hipomaníacos. Debemos de estudiar además los episodios de los síntomas depresivos. Todos ellos se presentan de distintas formas en distintos trastornos del espectro bipolar. Comorbilidad. Suele presentarse con trastornos de la conducta, como el trastorno explosivo intermitente, negativista desafiante o de conducta, con trastornos de ansiedad, como son los ataques de pánico, el trastorno de ansiedad social o conocido como fobia social y la fobia específica. También con trastornos por abuso de sustancias, como el trastorno por consumo de alcohol, entre otros. Y por último, con el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, especialmente en niños y adolescentes.
Bueno, sobre las diferencias en el tipo 1 y el tipo 2, tenemos que el trastorno bipolar tipo 2 es más severo que el tipo 1. También que la manía del tipo 1 dura más. También tenemos que la depresión del tipo 2 dura más que en la del tipo 1 y que para diagnosticar el trastorno bipolar tipo 1 no es necesario el polo depresivo, pero sí para el tipo 2. Ahora bien, ¿cuál es el tratamiento para un trastorno bipolar tipo 1? Se requieren analizar varios factores, entre ellos está el medicamento, el tratamiento continuo, que es la terapia y la medicación, y pues en el caso de que sea necesario, un tratamiento por abuso de sustancias, y si este abuso de sustancias es muy severo, pues una hospitalización. Continuando con el tratamiento, específicamente con los medicamentos, para llevar una oportuna medicación es obligatorio que ésta sea recetada por un especialista. En este caso específico sería un psiquiatra. También es importante recalcar que el paciente no debe automedicarse, esto porque una mala dosis podría llegar a causar el efecto contrario a lo que debería pues, hacer realmente el medicamento. Y pues dejando de lado esto, los medicamentos que podrían tomar serían estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos, antidepresivos o una combinación entre antipsicótico y antidepresivo y también en algunos casos ansiolíticos. Continuando con el tratamiento, pasamos a lo que son las terapias. En este caso hablaremos de dos: la terapia cognitivo-conductual y la terapia centrada en la familia. Con respecto a la terapia cognitivo-conductual, lo que se debe tratar es una psicoeducación sobre el padecimiento, sobre el trastorno bipolar 1. También un cambio en las creencias centrales en el sujeto con bipolaridad. También tenemos que identificar las conductas maníacas y depresivas para poder actuar antes de que se desarrollen. Y también una creación de estrategias para una buena adherencia al medicamento. Esto porque es muy común que las personas con trastorno bipolar 1 abandonen el medicamento porque tienen una mala adherencia a este. Y ya para finalizar tenemos lo que es la terapia centrada en la familia. Lo que busca la terapia centrada en la familia es generar mejores redes de comunicación, crear vínculos afectivos fuertes entre todos los miembros de la familia, crear un ambiente protegido para el sujeto, que no se sienta abandonado, que no se sienta solo, y educar a los padres para que logren identificar los síntomas tempranos de la bipolaridad y puedan actuar dependiendo de lo que esté ocurriendo. Les agradecemos su atención y esperemos la información, cuyo único propósito es educativo e informativo, les haya interesado y o funcionado. Gracias.